Antes de recibir la profecía que aparentemente hablaba de México como un país regido por el socialismo y el caos, Benjamín Solari Parravicini se despertó a las 2:20 de la madrugada, empapado en sudor. Así ocurría siempre, desde hacía ya varios años, cada vez que iba a ser contactado por las entidades que deseaban manifestarle alguna visión del futuro. Encendió su lámpara de noche y se sentó frente a la mesita que tenía en su cuarto y en la cual solía dibujar sus psicografías o escritura automática, como suele llamársele a este tipo de ilustraciones. Bastaron un par de respiraciones profundas para que el fenómeno empezara a ocurrir. Como era ya costumbre, se dejó guiar por la cálida y suave voz de Fray José de Aragón, uno de los principales espíritus que le dictaban sus hoy famosas profecías. Esta vez, su dibujo consistía en una composición en la cual se veía, como figura central, a una mujer de edad media levantando sus brazos. En su vestido se destacaba el estampado de 5 flores, cada una de estas con 5 pétalos. La palma de su mano derecha mostraba el número 4 y su brazo izquierdo más parecía un garrote o una guadaña que una mano. Como complemento a esta composición y en la parte posterior de la imagen se alcanzaban a vislumbrar 4 elementos: un volcán, que bien podría ser el Popocatépetl, una hoz, claro símbolo del comunismo, una estrella de David de 6 puntas y una penca. Adicionalmente, y como ocurría con la mayoría de sus dibujos, este lo había acompañado de un texto que decía: México gobernante mujer, la flor será caos. El dibujo fue realizado en el año de 1960, 64 años antes de que Claudia Sheinbaum, la primera mujer presidenta en la historia de México, llegara al poder. Al volver del trance, Parravicini se dirigió pausadamente a la cocina. Se preparó su bebida amarga de yerba mate, también conocida como oro verde en el sur del continente americano, y se quedó cavilando un rato acerca de lo que acababa de dibujar. Mientras tomaba un sorbo del líquido de ancestral origen guaraní, vino a su mente otro dibujo que había hecho años atrás y en el cual se podía apreciar a 3 figuras humanas acompañadas del texto: México, Cuba, Venezuela, caos. Su mente era un complejo lupanar de ideas que ni él mismo lograba descifrar. Recordó que mucho tiempo atrás creía firmemente que las voces que le hablaban y le indicaban qué tipo de dibujos debía realizar y con qué texto acompañarlos provenían única y exclusivamente de espíritus oscuros. Su marcada educación conservadora y el entorno ultracatólico dentro del cual fue criado lo llevaban a suponer que cualquier mensaje o idea que no fuera otorgada por el poder del Dios de su iglesia solo podía provenir de alguna entidad demoníaca. Muchas de las primeras profecías que realizó fueron destruidas por él mismo, ya que se negaba rotundamente a la idea de recibir estos mensajes y más aún de hacerlos públicos. Fue en octubre de 1938 cuando Benjamín Solari Parravicini se percató plenamente de su habilidad profética. Esa noche, mientras la escritora Alfonsina Storni se suicidaba adentrándose en el mar, Parravicini despertó sintiendo el olor a mar y algas y escuchando una voz femenina revelándole la partida de Storni de este plano. Pasados los años, y dándose cuenta de que muchas de las cosas que le dictaban las entidades finalmente se cumplían, pudo comprender que tal vez esos mensajes, en vez de provenir de las profundidades del infierno, venían era del mismo cielo, como una señal de advertencia que, de algún modo, pudiera inducir al ser humano a corregir su destino. Ahora todo era más claro. Entendía y aceptaba la capacidad que le había sido otorgada para escuchar a estos espíritus que le hablaban acerca del futuro de la humanidad, pero esto no le hacía más llevadera la carga, pues había muchas cosas verdaderamente aterradoras en sus dibujos que hacían que conocerlas hiciera aún más difícil su tarea. Por ejemplo, no fue grato vaticinar con varios años de anticipación el asesinato de John F. Kennedy, a quien le tocó ver morir asesinado a través de la televisión en el auto presidencial, tal cual él mismo lo había predicho. Un golfer americano gobierna y le matan joven.
escribió Parravicini en 1938. 25 años después, el 22 de noviembre de 1963, esta frase cobró sentido cuando Lee Harvey Oswald disparó contra el joven presidente y lo asesinó. Sobra decir que, además de ser el presidente más joven que ha tenido Estados Unidos hasta la fecha, elegido por voto popular, Kennedy era un excelente jugador de golf. Parravicini también predijo en 1938 que el ser humano conquistaría el espacio. Esto puede verse hoy en día en una psicografía que dice: hombres voladores en la era del 60 al 70. Ese mismo año acertó que Laika, la perra espacial soviética, sería el primer ser vivo de la Tierra en viajar fuera de la órbita de nuestro planeta. El Khan será el primer volador. Adicionalmente, entre sus visiones más importantes, todas cumplidas, se destacan la llegada de la televisión, el inicio y el final de la Segunda Guerra Mundial, las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, la fertilización in vitro, el ascenso de Fidel Castro al poder en Cuba, la Guerra de las Malvinas Argentinas, la renuncia del Papa Benedicto XVI y la elección del Papa Francisco, y la llegada de la inteligencia artificial. Como si fuera poco, la caída de las Torres Gemelas de Nueva York también se encuentra entre su amplio repertorio profético. En su representación de 1939 se puede ver a la Estatua de la Libertad partida a la mitad y en medio del humo edificios derrumbados al costado. El texto que la acompaña dice: la libertad de Norteamérica perderá su luz, su antorcha no alumbrará como ayer y el monumento será atacado 2 veces. El pelón, como solían llamar a alguno de sus amigos a Parravicini, miraba consternado hacia el piso con su mate aún entre sus manos. Sabía que en los dibujos había algo importante para el mundo, pero toda esa información era un acertijo. Ni siquiera sabía cómo podría ayudarle eso a la humanidad. De niño era más fácil dejarles comida a los duendes o ver las estelas que dejaban las hadas cuando volaban frente a él. Era un juego divertido. Y aunque inquietante para sus padres, para él era fascinante. Ahora debía enfrentar otra realidad. Además de la ya mencionada profecía de Sheinbaum, otras 3 profecías impactantes se cernían sobre el horizonte y afectaban directamente al norte y centro del continente. La primera estaba relacionada con el posible asesinato de Donald Trump. En 1938, Parravicini realizó una psicografía donde escribió: principio del fin. Será muerto el hombre orquesta de Norteamérica. En la imagen se puede ver un instrumento de cuerdas tapado con algo que parecen ser orejas de elefante, el símbolo del Partido Republicano de aquel país, agujereadas. Aquellos que interpretan estas psicografías, por supuesto que ven en este dibujo una conexión con la manera en la que fue ejecutado uno de los ataques a Donald Trump. Además de esto, hace ya años que se cree que el hombre orquesta podría ser el expresidente, pues se trata de alguien con múltiples facetas como empresario exitoso, estrella de la televisión o político que capta la atención del mundo entero. Las otras 2 son, sin duda, mucho más escalofriantes y desconsoladoras. Una, fechada de 1938, dice: oscuridad total. Después del caos del Caribe, un solo ojo verá desde la única palmera y verá la luz del sud. Cambios totales en el eje terráqueo, pero el sud será siempre sud. De esta manera se refería a la Argentina como el único sitio seguro en la Tierra para resguardarse. La otra profecía, también de ese año, dice: cataclismo, fin de fin. Un planeta será herido por un planeta apagado que rueda los espacios. Ese planeta será la Tierra. La herida en el choque será en la parte sur del hemisferio norte y arrancará gran parte de su colofón. Entonces, el mundo Tierra, en el sacudimiento, dará un volcón igual al que dio cuando le fue arrancado el trozo de América del Sur, hoy llamado en el alto Luna. De nuevo el diluvio, de nuevo la oscuridad, de nuevo el eje en su lugar, de nuevo el rodar y un nuevo mar en el foso dejado, y de nuevo otra luna que brillará más, la Ambis. Sin embargo,
A pesar de todo lo anterior, no todo lo predicho por Parravicini es catastrófico. En sus últimos presagios, el artista delató una posible llegada de los alienígenas a nuestro planeta. En 1938, Parravicini publicó un dibujo en el que se observa un objeto similar a un plato detrás de líneas que emulan olas de mar y otras formas que simulan nubes. Los navegantes aéreos se encontrarán en las alturas y saludarán. Ellos hablarán a los seres cósmicos, anticipó. Pocos días después adelantó: aparecerán volando en las alturas círculos de luces, trayendo seres extraños de otros planetas. Sí, serán los que vinieron a poblar la tierra, se dirá, y se dirá bien. Sí, los que se llamaron ángeles en el Antiguo Testamento o la voz de Jehová. En 1939 escribió: llegarán a la Tierra nuevamente seres extraterrestres, llegarán en naves espaciales diferentes, de diferentes planetas, y habitarán los cráteres montañosos de los Andes y del sur patagónico. Ellos convivirán con la vida humana, se les verá y se les hablará. En 1960, Parravicini escribió su última profecía. La nave anfibia interplanetaria enseñará la existencia de canales habitables en el interior de la Tierra. Ella se sumergirá en el polo sur y aparecerá en el polo norte solo en instantes. Ahora solo queda preguntarse: ¿qué tipo de entidades son las que transmiten estas profecías? ¿Quieren el bien para la Tierra o solo juegan con nosotros? ¿Por qué, además de Parravicini o Baba Ganga, también Los Simpsons, de Matt Groening, la revista The Economist o incluso la misma Biblia tocan temas tan recurrentes y todos conectados con nuestros días? Finalmente, recuerda que en este canal no todo es ficción.